Hola, apreciados hermanos y amigos. En esta oportunidad vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y dicen así. Dice el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en manera de rana, pues estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a hablar un poquito acá. El plan del enemigo de Dios siempre fue él tener el control. Cuando tentó a Eva y le mintió, le dijo, tuvo un diálogo con Eva y Eva le dice que ellos no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, de comer de ese fruto. Y el enemigo le dijo, no morirás. Y allí vino el primer pecado de la raza humana a través de Eva, y participó, por supuesto, lamentablemente Adán también. Pero acá dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón. Ese dragón, el diablo, la serpiente antigua, fue la que tentó a él. Y le dijo que Dios mentía. Que Eva le dijo que si ellos comían iban a morir. Y él dijo, no moriréis, seréis como Dios. Lamentablemente, el dragón sigue trabajando. Y siempre trabajó, nunca cesó de trabajar, lamentablemente. Siempre trabajó Satanás. Y Satanás, inclusive aquí vamos a leer un poquito de Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios a Salomón, pide lo que quieras que yo te daré. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey del lugar, el lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, es decir, no sé cómo dirigir, cómo llevar a cabo este gran desafío de ser el rey de una nación. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, versículo 8, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor, y este era Jesús, y agradó, era el Cristo, era el Hijo de Dios, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio. ¿Quién es el que da sabiduría, queridos hermanos? Es nuestro Padre Eterno a través de su Hijo amado. Es maravilloso esto. Y el 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón obtuvo por esa humildad, mansedumbre con la cual él comenzó a reinar sobre Israel, que le pidió a Dios que le diese un corazón entendido para poder guiar a su pueblo. Eso es lo que le pidió. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es importante, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dijo que le iba a dar todo eso. Le iba a dar sabiduría como ningún hombre antes de él, ni después de él habría otro hombre con tanta sabiduría. ¿Sí? Y Salomón empezó muy bien su trabajo. Empezó a trabajar, ordenó bien el reino, no vamos a leer todo eso. Después siguió y comenzó con la construcción del templo y hizo un templo hermoso, según nadie, no sé, yo no creo que alguno tenga memoria de haberlo visto, pero ese templo fue hermosísimo. También hizo todo el mobiliario del templo y fue maravilloso. Él trasladó el arca del santuario que hizo Moisés, o Dios a través de Moisés, y trasladó el arca al templo que Salomón había hecho. Y hizo la dedicación. Sí, es maravilloso lo que hizo este hombre, este rey Salomón. Dios hizo un pacto con él, las actividades. Bueno, acá está toda la historia de Salomón en Primera de Reyes. Después lo visitaban los reyes de naciones paganas para saber de la sabiduría de Salomón, a ver si era cierto lo que se decía de él. Acá la reina de Saba se fue maravillada. Y la fama y la riqueza de Salomón fue creciendo. Y lamentablemente le pasó algo, no lo mismo, pero algo parecido al enemigo de Dios. Parece que la fama le hizo mal. Las riquezas, tanta abundancia, un reino prosperado que lo podría haber motivado para hacer una nación perfecta hasta sus últimos días y preparar a sus hijos para que siguiesen ese camino, pero no. El enemigo de Dios, el dragón, siempre está allí y doblegó al rey más inteligente que hubo en la tierra. Y Salomón fue trabajando y fue cuando, porque él empezó a reinar más o menos a los 40 años, no era tan joven, pero era joven.
y empezó a llevar un reinado muy bien dirigido por la sabiduría que Dios le había dado. Y podemos hacer un alto. Nosotros, si queremos hacer las cosas como a Dios le agrada, no pidamos cosas, el último carro, el último auto, la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor sueldo, es decir, todo lo mejor. Sino pidámosle a Dios sabiduría, y para que se haga en nosotros su voluntad según su sabiduría, porque Él nos conoce y puede cambiar el destino de nuestra vida. Entonces aquí Salomón se empezó a... Bueno, vamos a leer aquí en 1 Reyes capítulo 11, versículo 4. Cuando Salomón era o ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Cuando más experiencia tenía, cuando había disfrutado de la vida, de la comunión con Dios, cuando su reino estaba en lo mejor, ya era viejo. ¿Qué pasó? Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y él cedió. Y su corazón ya no era perfecto con Jehová, su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Cuando él le pidió para discernir entre el bien y el mal, él cayó en el mal. Vivió muchos años en el bien. Pero ya cuando era viejo, cuando tenía más experiencia, se supone, tendría mejor razonamiento por la experiencia que tenía, cayó. Porque fue adicto a las mujeres. El hermano hizo lo malo, dice el versículo 6 de 1 Reyes 11. Lo que él le pidió a Dios, que él no quería hacer lo malo, para discernir entre lo malo y lo bueno y elegir lo bueno, como lo hizo por muchos años. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch también hizo ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y esto enojó Jehová. Y se enojó Jehová, contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de él, del Dios de Israel, de Jehová, que se le había aparecido 2 veces. Una cuando le dio la sabiduría que lo hizo diferente a todos los demás seres humanos, hasta nuestros días. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, le falló Jehová Dios. Y no has guardado mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí vemos
cómo Satanás obtiene victorias, el dragón. Y él terminó adorando al dragón. Es decir, sus últimos días, aunque gracias a Dios, no sé cuántos años antes de su muerte, cuánto tiempo, quizás no fueron años, él se arrepintió de verdad. Y debe haber pasado algunos años, porque si Salomón, bueno, quizás él escribió algo como Eclesiastés, se ve que él lo escribió ya después de haber caído y haberse arrepentido. No sabemos muy bien eso. Pero como un hombre tan brillante que gobernó a su nación, que construyó el templo, un templo hermosísimo, que dedicó gran parte de su vida a servir a Dios y que fue ejemplo para muchos, haya terminado de esa manera. Fue salvado como un tizón arrebatado de un incendio, como una brasa, y Dios lo salvó. Pero hizo mucho daño en esos pocos años, no sé hasta cuánto vivió Salomón, pero le hizo mucho daño a su pueblo. Y aquí vemos, habla de la muerte de Salomón, la rebelión de Israel, porque los últimos años de Salomón no fueron buenos para el pueblo tampoco. Y a través de, acá habla de, bueno, no vamos a leer todo, pero en Primera Reyes 12:6 dice, entonces el rey Roboam, el hijo de Salomón, que quedó en su lugar cuando murió Salomón, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y él le pidió consejo, no voy a leer todo, a los ancianos, y los ancianos le dieron un consejo muy bien. Si tú tratas bien al pueblo, el pueblo, si tú sirves al pueblo, le pusieron esa palabra de servicio al pueblo, tu pueblo te va a responder bien. Te va a responder bien. Pero él no se quedó con el consejo de los ancianos, pidió consejo a los jóvenes, sin experiencia. Y el consejo del joven les dijeron si esto estoy parafraseando en este momento lo que dice la Biblia, como que los jóvenes dijeron, si tu padre le da una carga, por así decirlo, una carga grande, tú multiplicas esa carga contra el pueblo. Lamentablemente, Roboam pidió consejo y se equivocó con los consejos la decisión que tomó de seguir los consejos de los jóvenes. Lamentablemente. Y Roboam reinó en Jerusalén, en Judá. Y en ese tiempo volvió de Egipto Jeroboam, que Dios lo había puesto como rey. Aquí vemos en 1 Reyes capítulo 11, versículo 26. Primero lo había elegido antes de morir, Salomón no lo había elegido a él, para que reinara sobre la tribu de José, que reinara él. Pero como Dios lo bendijo a este hombre, a Jeroboam lo eligió primero Salomón, y después Dios mandó al profeta
a un profeta, lo mandó ahí en el versículo 29, dice, primero vamos a leer el 28, versículo 28 de Primera de Reyes, capítulo 11. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Entonces, viendo Salomón que él era así, valiente, esforzado, inteligente, fiel, Salomón puso a este siervo suyo sobre la casa de José. Y aconteció pues en aquel tiempo, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, y estando cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, tomó a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí y la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Y el profeta se quedó con 2, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Hermano, y Dios le dio 10 tribus. Es tremendo. Y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mí, de mis ojos, y mis estatutos y decretos, como hizo David, su padre. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor de David, mi siervo. Y bueno, y fue quitado el reino. Y después Salomón, como vio, Jeroboam, como vio que Dios lo bendecía, dice el versículo 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto. Estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces ahora vemos acá este Jeroboam, un hombre que Dios tenía todo para ser un buen rey. Para ser un buen rey, tenía todo para ser un buen rey. Pero después de la muerte de Salomón, no solamente él volvió a su tierra, sino que se levantó, tomó el lugar de Salomón, Roboam. Les voy a leer acá un versículo, el versículo 12 del capítulo 12 de Primera de Reyes, dice así: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, porque él volvió de Egipto, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y siguió el consejo de los jóvenes. Lamentablemente esa es una realidad. Y entonces, dice acá, 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo,
¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces, Israel se fue a su tienda. Provee ahora para tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces, ¿qué hizo el rey, el hijo de Salomón, Roboam? Se apresuró a subir en un carro y huyó a Jerusalén. Y allí, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Así que Jeroboam, el hijo de Salomón, estaba en Jerusalén. Y Jeroboam quedó, dice aquí, pero cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, bueno, y ahí siguió Roboam, hijo de Salomón, quedó como rey de Jerusalén. Y aquí vemos qué pasó con Jeroboam, que era un hombre que Dios lo puso allí porque era un hombre muy capaz para gobernar a su pueblo, y le dio 10 tribus. Entonces, cuando vio Jeroboam que Roboam, el hijo de Salomón, reinaba sobre Jerusalén, y allí en Jerusalén estaba el templo, estaba el arca, allí donde se hacían los sacrificios, el sacrificio vespertino, matutino, el sacrificio de la mañana y de la tarde. Entonces, viendo Jeroboam eso, tuvo miedo. Y era un hombre capaz, que estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, dice acá, viendo todo eso, Jeroboam, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejos de los hombres, no de Dios, y habiendo tenido consejo, y ahí intervino el dragón, Satanás, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Aarón, el hermano Moisés, hizo un becerro de oro. Cuando Moisés fue a llevarle las tablas a Dios, se encontró con Jesús allí para que él escribiera los 10 mandamientos. Y Jesús los escribió y les dio las 2 tablas. Pero como se tardaba, Aarón, presionado por el pueblo, hizo un becerro de oro. Y salió todo mal. Hubo muchas personas que murieron allí. Pero acá Jeroboam, habiendo tenido consejo, hizo
el rey Jeroboam hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Dijo: ya no vayan más a Jerusalén, no necesitan ir más a Jerusalén. He aquí tus dioses, como hizo Aarón. Ay, Dios mío, hay tus dioses, y los 2 becerros que había hecho. Oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Lo mismo, se repite lo que le pasó a Aarón. Cuando bajó Moisés y vio eso, quebró las tablas de la ley, porque ellos habían quebrantado la ley, el pacto con Dios. Y puso uno de esos becerros de oro en Betel y el otro en Dan. Tenían 2 lugares para ir a adorar y hacer sacrificios. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdote entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y pero fíjense lo que dice el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, e así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, esos 2 becerros. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Fíjese que un hombre inteligente, un hombre capaz, un buen rey, por miedo, no pidió consejo a Dios, pidió consejo a otros, y los otros fueron instrumentos de Satanás y le aconsejaron hacer todo esto. Algo muy parecido, no tanto, pero muy parecido a lo que hizo Salomón y que hicieron muchos otros reyes, como el rey Manasés, etc. El rey Acab y otros. Queridos hermanos, Satanás trabaja activamente. Empezó con Eva, siguió con Caín y así se fue. Queridos hermanos, y aquí vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, del dragón, de Satanás mismo. Aquí el dragón está simbolizando también a naciones, ¿sí? A naciones, a pueblos que no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. Y esas naciones como los hindúes, que tenían sus dioses, como los musulmanes, que tenían a Alá, su Dios, como los muchos otros, ahí ahora no se me viene a la mente, como los budistas, que creían en Buda, y así muchos otros, los hinduistas y otros más. El dragón simboliza todo eso, pero también el dragón está metido en Roma, porque vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, que simboliza Roma, y de la boca del falso profeta, que simboliza a los protestantes. ¿Qué vio salir de la boca de estos? Es decir, el mismo espíritu, o los mismos espíritus. 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios. ¿Qué son esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas?
Vio que hay iglesias que saltan, que brincan y todo eso. Bueno, allí se manifiesta el enemigo de Dios. Son espíritus de demonios que hacen señales. Y estas últimas señales van a ser muy, muy fuertes. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en eso está hoy, queridos hermanos, en eso está el enemigo de Dios, trabajando a través de las distintas creencias que hay en este mundo, de las distintas creencias de Roma, a través de la Roma eclesiástica, a través del protestantismo, que dejó de protestar, y porque hubo hombres que protestaron de verdad, como Lutero, Wycliffe, y muchos otros hombres que realmente arriesgaron su vida y otros dieron sus vidas. Y el dragón, Satanás, por 1260 años persiguió a los cristianos y mató a millones de ellos. Terrible lo que hacía. Y eso es lo que quiere hacer ahora. Unir a todos los que no aceptan lo que él enseñó a Roma y a través de Roma enseñó a los protestantes. Y no hay protestantes, no hay iglesias protestantes que sean inmunes al veneno del dragón. Lo llenó de doctrinas, queridos hermanos, lamentablemente, de doctrinas falsas. De doctrinas falsas. Dios nos ayude, porque este es el espíritu que anda en el mundo. Hemos tenido la experiencia no hace mucho, un año, orar, como todo el mundo prácticamente, quizás en algunos lugares no llegó, pero estuvo las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, estuvieron encarcelados en sus casas, no se podían mover, solamente podían ir a comprar, pero con permiso en algunos lados. Tenían horario para salir y llegar en algunos otros lados. En algunos lugares, hermanos, fue difícil. Ahí por China, algunos no los dejaban salir, a los que ya estaban enfermos o estaban cuidando enfermos, no los dejaban salir y pasaban hambre. Queridos hermanos, y mucha gente murió. El enemigo, ¿qué está haciendo? Está preparando el terreno para que se cumpla con sus planes. Y está trabajando desde el año 2015, está trabajando de una forma muy intensa. Muy intensa. Y yo me pregunto, ¿y qué estamos haciendo nosotros? El enemigo no descansa, queridos hermanos. El enemigo no descansa. Aquí vemos cómo trabaja el enemigo de Dios. Aquí vemos que Roma está imponiendo hacer un decreto de ley, violando la ley de Dios. Un decreto, y lo quiere hacer a través de los Estados Unidos.
para separar completamente la justicia, que ya no haya más justicia. Y acá dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, queridos hermanos. Todas estas naciones, es decir, todas estas creencias, que algunas son cristianas entre comillas, otras son personas que adoran a Dios según su creencia, los budistas, los musulmanes, los hinduistas, etcétera, etcétera, adoran a Dios. Y en esas distintas creencias de adoración hay gente sincera. Hay gente sincera que cree en Dios, pero cree en lo que le enseñaron y ponen toda su fe en eso. Unos creen en Budas, otros creen en los dioses de la India, otros creen en Alá, diferentes creencias. Y de ahí van a salir muchos hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para llegar a eso? ¿Qué estamos haciendo para llegar a esa gente? Lamentablemente, queridos hermanos, aquí nosotros vemos cómo el enemigo de Dios trabaja. Cómo el enemigo de Dios trabaja. Y acá les doy un ejemplo a través de Jeroboam. Ya vimos lo que él hizo. Él creó, dice, aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, falsos sacerdotes, que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. El rey le dijo a sus súbditos que prendieran al profeta, mas la mano que había extendido, que Jeroboam había levantado, se le secó y no la pudo enderezar, no la podía mover. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza, como dijo el profeta. Se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Queridos hermanos,
Ya hemos leído lo que hizo Jeroboam. Hizo becerros, 2 becerros de oro. Hacía holocaustos. Adoraban donde no debían adorar. Ellos tenían que ir a Jerusalén. Instituyó las fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá. Queridos hermanos, y ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Y ordenó que también en Betel ordenó sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y acá lo que me llamó la fiesta, que él hizo fiestas solemnes, conforme se hacía en Jerusalén, en Judá, de la ciudad. Queridos hermanos, y hoy esto me llamó la atención, no sé por qué. Me acordé de que hoy grupos importantes que creen en la verdad presente para nuestros días en el mensaje de los 3 ángeles están haciendo o llevando a cabo las fiestas solemne, y la hacen como hizo Jeroboam, en la misma fecha, pero no la hacen en el lugar que había que hacerlas. Ya no hay más templo. Ya Jerusalén con su templo fue destruida en el año 70. Y allí es donde se hacían, se hacían las fiestas solemnes y se ofrecían los sacrificios y todos los ritos. Se hacían allí en Jerusalén. Pero Jeroboam lo sacó de allí porque tenía miedo de Roboam, el hijo de Salomón, y que el pueblo, al irse a practicar las fiestas en Jerusalén, que se unieran a Roboam, rey de Jerusalén, el hijo de Salomón, y que se volvieran a ellos, y que después, bueno, ellos como que Roboam tampoco tenía muy buena fama, Jeroboam le tenía miedo, y tenía miedo de acá, dice que lo mataran. Entonces él hizo allí, creo, hizo 2 becerros, altar de 2 becerros, como lo hizo Aarón también. Y digo yo, me preocupa lo que está pasando hoy, lo que ya pasó, pasó. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Creyendo lo que a nosotros nos parece? Muchos usan la profecía como en una forma no textual, como lo dice, y hacen decir lo que la profecía nunca dijo. Por ejemplo, la profecía dice que dijo que sería bueno hacer celebrar alguna fiesta para aprender cómo
Es decir, aprender lo que se necesita aprender y que es bueno aprender, que Dios había hecho las fiestas ahí en el Levítico capítulo 23 explica bastante. Entonces la profecía dice que hubiese sido bueno hacer algo así, y ellos lo hicieron. Los pioneros de la iglesia lo hicieron. Pero ¿qué hicieron ellos? No se hicieron la fiesta solemne como la hacían los judíos. Ellos hicieron tipo campamentos, tipo, no se me viene ahora a la mente la palabra, se reunían en carpas, y hacían tipo de evangelismo porque se invitaba gente allí, y allí predicaban distintos oradores, predicaban la palabra. Y se hizo, pero no se hizo de la manera que hacían los judíos, pero sí se enseñaba como se debe enseñar lo que dice el Antiguo Testamento, que es tan valioso como el Nuevo Testamento. Pero hoy en día, lamentablemente, se está cometiendo el mismo error o algo parecido a lo que hizo Jeroboam. Hacer fiestas, ya no hay lugar lugar donde ir a hacer la fiesta. Y cada uno elige el lugar que quiere y como quiere. Y allí estoy seguro que hay gente muy sincera. Pero no es lo que Dios pide. No es lo que Dios pide. Digo yo, ¿por qué hacer algo que Dios no pide? Inclusive se sigue bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lamentablemente. Lamentablemente se sigue así. Y no se hace lo que Dios quiere que se haga, y como Dios quiere hacerlo. Si no hacemos lo que a nosotros nos parece que debemos hacer. Queridos hermanos, quiera Dios iluminar nuestras mentes para poder tener algo bien definido, bien hecho, como Dios quiere. Dice aquí que hay 2 errores capitales que cometen casi todas las creencias. 2 errores capitales. Yo le agregué un error más, serían 3 errores capitales, pero no lo puse porque se me ocurrió, porque es algo que está pasando hoy en día. Los 2 errores capitales que dice la profecía es la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Pero hay otro error capital que es tan capital como ese, que es la doctrina de la Trinidad. Satanás prenderá a los hombres en sus redes de acuerdo a lo que él ha dejado allí. La doctrina de la inmortalidad que le agrada a mucha gente, porque se van derecho al cielo según dice. Yo me acuerdo, ¿no? hace muchos años ya, hace como 20 años, predicaba en una iglesia, y me llegó una invitación para ir allí a un servicio fúnebre, para explicar algo de la palabra de Dios. Y había allí, en ese lugar, había fallecido una jovencita, no sé si tenía 15, 16 años, era joven. Ella se drogaba mucho.
Y en uno de esos días que ella se drogó, iba caminando por un puentecito, pero un puente pequeñito allí, y que cruzaba por debajo de ese puente, pero era poca agua, no era mucha agua la que cruzaba por allí. Y esa joven se cayó, y cayó mal y quedó allí y se ahogó. No sé si eso tendría, no sé, 50 centímetros de agua de alto o de profundo, y murió. Y uno de los pastores que habló allí dijo algo así, que esa joven estaba ya en el trono con el Padre y estaba orando por nosotros, es decir, en otras palabras, intercediendo por nosotros. A mucha gente se las manda al cielo, y a la mayoría, hermano. Hoy ya cambió bastante eso, inclusive porque casi todas las personas que mueren enseguida, uno va y dice, y bueno, se fue al cielo, ya está descansando en el cielo y está disfrutando ya. Casi todas las personas que mueren porque quieren agradar a los hombres, a los seres humanos. Pero a las personas que mueren, expliqué después un poco dentro de lo que podía, dediqué y expliqué que no, que la muerte es un sueño, que la persona que muere ya no tiene odio, no tiene amor, no sufre más, está dormida. Y que cuando venga Jesús por segunda vez, Él las va a levantar. Y Él va a pagar a cada uno según sus obras. Pero nosotros no pude explicar todo como era porque era un servicio religioso, fúnebre, no era un servicio religioso. Pero lamentablemente hoy se enseña eso, la inmortalidad del alma, que el alma muere el cuerpo, pero el alma no muere. Y que los muertos están intercediendo por los vivos. Dios nos ayuda a cómo ayudar a esa gente. ¿Cómo ayudar a esa gente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos confundiendo más a la gente? Nos siguen bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sí, yo sé que allá en el Nuevo Testamento se bautizaba en el nombre de Jesús, pero yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si leyéramos la Biblia con humildad, con mansedumbre, entenderíamos mucho mejor la voluntad de Dios. Los errores capitales. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Y hay muchas otras creencias también. Y la doctrina, le agregué yo allí, la doctrina de la Trinidad, hermano. Porque no hay tres dioses. Hay solamente Dios el Padre y el Hijo de Dios. Y eso ahí está explicado en muchas predicaciones y de muchos hermanos que han predicado sobre eso. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después está la otra enseñanza de que lamentablemente está tomando fuerza, de que Jesús murió en su naturaleza humana y divina allí en la cruz del Calvario. Si Jesús murió en su naturaleza humana y divina allí en el Calvario, aunque la Biblia no dice eso, entonces Jesús tuvo un hijo, engendró un hijo inferior a él. Aunque es divino, pero es menos divino que el Padre.
Eso no tiene pie ni cabeza. Eso no es bíblico. Porque algún pionero también se equivocó en eso. Pero si nuestro Padre Eterno, y dice la Biblia, que era igual a Dios, era divino, 100% divino como el Padre. Aunque Él tomó una naturaleza humana cuando vino a la tierra y era 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% divino, 100% divino. Y predican eso, que murió la divinidad. Entonces estamos manipulando la naturaleza divina de Dios, el Padre y del Hijo de Dios, que Jesús es Dios con nosotros, porque a través de Jesús está el Padre. Y Jesús, el Hijo de Dios en su divinidad, es tan divino como el Padre. Si Él murió, entonces el Padre en algún momento puede pasar algo y puede morir. Y la Biblia dice que Dios el Padre es eterno, no tiene principio ni fin. El Hijo de Dios tiene un comienzo cuando nació del Padre, allá, lejos allá en la eternidad. Lo dice Miqueas 5:2. Lo dice inclusive allí, explica un poco más Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 34 más o menos. Queridos hermanos, hay mucha confusión dentro inclusive de la verdad presente, dentro de los grupos de la verdad presente. Pero el problema es mucho más amplio. ¿Qué estamos haciendo para que esto cambie? ¿Qué estamos haciendo? El enemigo trabaja y sin descanso. El enemigo trabaja y sin descanso. Mientras aquel forma la base del espiritismo, Satanás, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Ahí está. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará o marcha ya en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Los romanistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo. Es terrible, hermano. Eso es el milenio tan largamente esperado por ellos. Pero no el milenio que pasará después de la venida de Jesús, sino el milenio que ellos esperan para ahora. Cuando nuestra nación, hablando acá de los Estados Unidos, jure o adjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical. En este acto, el protestantismo dará la mano del papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante 1260 años estuvo matando cristianos, torturando y matando cristianos. Lamentablemente. Y esta es la oportunidad que están
teniendo ahora para volver a hacer lo mismo. Es Satanás que está atrás de eso, el enemigo de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, queridos hermanos? ¿Estamos tergiversando la verdad presente? Dios nos ayude a ser fieles a Dios y que haya un despertar, porque de lo contrario, si no hay un despertar en los movimientos de la verdad presente, vamos a formar uno de esos tres grupos, el del dragón, las creencias, vamos a llegar a quizás, muchos van a llegar a ser ateos, o pasarle como a Salomón, o como a Jeroboam, y como muchos otros hijos de Dios, como le pasó inclusive al rey Saúl, a Acab, a Manasés, aunque algunos de ellos se arrepintieron, queridos hermanos, pero no todos. Y si nosotros dejamos de predicar, otros van a tomar nuestro lugar, porque este evangelio se va a terminar de predicar. Que Dios nos ayude a tomar la bandera de la verdad presente y entregarnos en las manos de Dios para hacer su voluntad y nada más que su voluntad. Dios hermanos, les deseo las más ricas bendiciones. Que Dios nos ayude. Y será hasta la próxima, Dios mediante.